todas y a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de los cursos Hábitos Saludables, cómo vivir más y mejor. A todos nos interesa, como decimos siempre, no solo vivir más, sino sobre todo vivir mejor. Aquí no se estará tan mal cuando nadie se quiere ir, ¿no? Pero es fundamental que se den esas dos circunstancias, vivir más y vivir mejor. Estos cursos son una realidad gracias al impulso, gracias a la iniciativa de CEOMA, que es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, y cuentan con el patrocinio del Inserso y la colaboración de entidades como las que hoy nos acoge. Y nuestro anfitrión es Vitalia, en su centro de retiro, donde vamos a celebrar esta sesión con la ayuda a la que nos va a dirigir Mónica Barreal, que es nutricionista y que nos va a hablar de un tema tan importante que nos afecta tanto a todos como la obesidad, con el título de Reta la obesidad y aumenta tu calidad de vida. Mónica, muchas bienvenida. Gracias, encantada. Bueno, agradecer a CEOMA, agradecer a Vitalia el haberme permitido y el poder estar aquí. Y bueno, lo primero de lo que quiero hablar es de qué es la obesidad y de cómo esta enfermedad está impactando en nuestras sociedades. Año a año, cada vez nuestras sociedades se están volviendo más obesogénicas, más generadores de obesidad. La incidencia de sobrepeso y obesidad en países va haciéndose cada vez más grande y es considerada hoy en día una pandemia. La obesidad está incidiendo ya en el estrato más bajo que tenemos en nuestra escala social, que es los niños, con lo cual esto va a provocar unos grandes daños en su salud desde edades muy tempranas. Es decir, ahora mismo podemos estar ya viendo cómo niños empiezan a desarrollar enfermedades que anteriormente o en generaciones anteriores no llegaban hasta edades más avanzadas. Bueno, esto es un grave problema que tenemos de salud pública y lo bueno es que esto puede prevenirse y bueno, y yo espero que mi charla sea esperanzadora y sobre todo que ayude o que dé herramientas pues para abordar o hacer un abordaje más eficiente de cómo enfrentarnos a la obesidad y al sobrepeso. El título pues dice tres palabras o tres conceptos que bueno, que es con los que primero me encantaría empezar, que es obesidad, salud y calidad de vida. ¿Qué se entiende por obesidad? Pues obesidad es un acúmulo excesivo de grasa que va a hacer el cuerpo y bueno, esto es debido porque la ingesta que estamos haciendo es mucho mayor que el gasto que tenemos energético. Cuando hablamos de salud, de que queremos tener más salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues antiguamente o anteriormente a los tiempos actuales, cuando hablábamos de salud, siempre se refería a que la salud iba a ser la ausencia de la enfermedad. Hoy en día el concepto de salud va mucho más allá que la mera ausencia de la enfermedad. La salud es poder disfrutar o tener ese bienestar para poder llevar a cabo todas las actividades que el individuo quiera realizar. Y por último, en el título también hemos incluido un concepto que se llama calidad de vida. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Pues calidad de vida no es solamente el tener mucho dinero o el poder vivir en plenitud. La calidad de vida va asociada a cosas sociales, psicológicas. La calidad de vida es tener felicidad, es tener energía, es poder hacer todo aquello que queramos hacer, pero de una manera muy, muy placentera. ¿Significa esto que conforme nosotros vamos envejeciendo no podemos tener salud y no podemos tener calidad de vida? No, en las dos definiciones que he dado, tanto de salud y de calidad de vida, cualquiera, independientemente de la edad que vayamos teniendo, podemos alcanzar y podemos asegurar esos dos estatus que parece que están tan lejanos o que parece que por el simple hecho de ir acumulando años en nuestro background biológico tenemos que perderlo. ¿Qué problema tenemos? Que hay una palabra o una definición que he dado al principio, que es obesidad, que eso sí que puede entrar transversalmente y romper todo lo que es nuestra salud o todo lo que es nuestra calidad de vida. Bueno, es algo que es modulable y es evitable y por eso estoy aquí y por eso quiero que trabajemos y que hablemos de ello. ¿Cómo medimos o cómo abordamos nosotros la obesidad?
la obesidad se va a trabajar en dos aspectos fundamentales. Mi parte va a ser la nutrición y vamos a estar viendo hábitos nutricionales o sobre todo una mirada muy diferente de cómo a través de la nutrición podemos mejorar esa salud y esa calidad de vida, y después otra parte que es muy importante, que es la de la actividad física. Hay una cita de Hipócrates que a mí me parece bastante interesante y que creo que define un poco o nos ayuda a focalizarnos o a situarnos en cómo se puede hacer un abordaje eficiente, pues, para vivir más años con mejor calidad de vida. Y la cita es: si pudiéramos darle a cada individuo la cantidad exacta de alimentos y ejercicios que necesita, ni demasiado ni demasiado poco, entonces habríamos encontrado el camino más seguro hacia su salud. Basándonos en estos pilares, cuidar la alimentación y no descuidar la actividad física independientemente de qué edad tengamos, nos va a llevar a un camino de salud y por tanto va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida. Lo primero que tenemos que conocer las personas es de qué estamos compuestos, cuál es nuestra composición corporal. Nosotros fundamentalmente vamos a estar compuestos por agua. Tenemos un agua que está fuera de nuestras células, agua que está dentro de nuestras células, tenemos también una masa ósea, tenemos una masa muscular y tenemos una masa grasa. Bueno, fundamentalmente eso nos conforma como individuos. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos avanzando en nuestra edad? Cuando nosotros pasamos de una edad joven a una edad pues más adulta. Que hay dos de estos parámetros, dos de esta composición nuestra corporal que va incrementándose, y esto es algo de manera natural, que son los porcentajes de grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la masa muscular. La grasa aumenta mientras que la masa muscular se disminuye. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer en esta charla? Bueno, ver cómo podemos acotar lo máximo posible esa grasa corporal que nosotros vamos a tener en el cuerpo y cómo podemos frenar lo máximo posible esa depreciación de nuestra masa muscular, de lo que nos conforma. Para eso lo primero que hacemos en nutrición es clasificar cuál es la composición corporal de los individuos a través de diferentes parámetros. En adultos o en ancianos los que más se utilizan pues suelen ser tres: el peso, el índice de masa corporal y el índice de cintura. Son tres medidas que nos hacen un abordaje no exacto, es un abordaje aproximativo, y lo que nos va a dar una idea es para poder clasificar a ese paciente o a ese individuo pues en un grupo, y a partir de ahí construir pues el abordaje que sea más eficiente o el abordaje más adecuado para esas personas. Con respecto al peso, hay personas que cuando llegan a una etapa avanzada de su vida, pues bueno, tienen que ir en sillas de ruedas o no tienen una movilidad excesiva. Bueno, si alguien se pesa en una báscula, pues es mucho más sencillo. Pero si no pasa absolutamente nada, porque hay otras medidas indirectas de determinar cuál es ese peso más saludable o el peso ideal que también se menciona. Uno de los índices que yo he traído como una forma muy sencilla de poder ver si yo me encuentro muy cercano a mi peso saludable o estoy un poco más alejado de él, es a través del índice Broca, que es muy sencillo de calcular. Simplemente tenemos que saber cuánto es nuestro tallaje, qué envergadura tenemos, cuál es nuestra estatura, la transformamos a centímetros, le restamos 100 y ese debería de ser, o alrededor de ese valor debería de estar nuestro peso ideal. Bueno, pues es una forma de conocer si yo estoy en ese peso saludable y estoy cerca de la salud o no. Otra forma, otro abordaje que se hace es a través del índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo que está midiendo es el porcentaje de grasa corporal. Hay muchísimas tablas en las que nos van a indicar cómo estamos, si estamos en una situación de normopeso, de infrapeso, de sobrepeso o de obesidad. Y el índice de masa corporal se calcula dividiendo nuestro peso en kilogramos por nuestra talla al cuadrado. Para la población anciana existen unos datos diferentes que para las poblaciones que son un poco más jóvenes, de manera que una persona en una etapa joven, el normopeso va a ser
en un índice de masa corporal menor que una persona en edad adulta. Es decir, un sobrepeso en un individuo anciano no empieza hasta que tenemos un IMC de 27, mientras que en un individuo más joven un sobrepeso va a empezar en un IMC de 25. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que decíamos al principio, nosotros cuando somos ancianos acumulamos más grasa corporal en nuestro cuerpo, con lo cual el tener un porcentaje de grasa corporal mayor no está diciendo que estamos en una situación de sobrepeso. Ahora, cuando nosotros pasamos ese valor de 29,9, ahí sí que ese anciano se encuentra en un riesgo de estar sufriendo o en una expectativa de sobrepeso. Y por encima de 30, ahí ya estamos hablando de una obesidad. Y bueno, la obesidad se puede clasificar en grado 1, grado 2 o hasta tener una obesidad mórbida. Esto nos lo va a dar este dato, el índice de masa corporal, como he dicho. Y la última forma de saber si nosotros estamos, bueno, el último indicador que he traído, que es bastante sencillo, de saber si estamos o no cerca de ese peso saludable, es a través del perímetro de cintura. El perímetro de cintura no medido desde lo que es la cintura propiamente dicho, sino el perímetro de la cintura a la altura del ombligo. A la altura del ombligo va a ser una medida que siempre puede ser recurrente, porque el ombligo no sube ni baja. Entonces, cuando queramos hacer mediciones repetidas, después de pasar, oye, pues voy a empezar a hacer el programa de nutrición y actividad física y quiero ver cuál es mi evolución, quiero ver cuál es mi progresión. Bueno, pues el índice de cintura es un índice muy interesante para ver cómo estamos y dónde nos situamos. Tiene dos valores diferentes dependiendo si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. Hasta 88 centímetros de perímetro de cintura en una mujer se considera que esa persona está dentro de parámetros saludables. No hay ningún riesgo que esta obesidad o que esa grasa que se está acumulando alrededor del abdomen vaya a suponer algo que vaya en detrimento de su salud. Mientras que un perímetro de cintura de 102 centímetros para varones, pues lo metería en este parámetro de salud. Hasta 88, todo perfecto para mujeres, hasta 102, todo perfecto el hombre. A partir de aquí empiezan los problemas y es lo que voy a hablar, ¿no? Porque esta grasa que nosotros almacenamos a nivel ventral, a la altura de la cintura, nos va a dar una serie de problemas que voy a detallar a continuación. Toda la grasa que nosotros almacenamos a la altura de la cintura se cataloga o se clasifica como grasa visceral, mientras que toda la grasa que nosotros acumulamos pues en las piernas, en los brazos, en cualquier otra parte del cuerpo, pues es una grasa subcutánea. ¿Dónde están nuestros problemas? ¿Qué es lo que va a incidir sobre nuestra calidad de vida y sobre nuestra salud? Que tengamos un mayor acúmulo de grasa visceral frente al resto de los depósitos de grasa en otras partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esto nos va a provocar una inflamación. Y siempre tenemos asociada la inflamación, y sé que les tiene que sonar muy familiar el concepto inflamación a enfermedad, porque la inflamación es una respuesta del sistema inmunitario a cualquier bacteria, virus, ¿no? A cualquier alergeno que haya dentro de nuestro cuerpo, pero hoy, y la novedad de lo que yo les quiero hablar, es cómo la obesidad, ese no control de peso, puede ser una consecuencia de esta inflamación, y cómo la grasa visceral es la provocadora de esa cascada que se está produciendo en el sistema inmunitario, que nos va a provocar una inflamación que en principio no tenía mayor riesgo, no tiene mayor problema porque es algo natural en nuestro cuerpo, pero sí que va a ser una causa que nos va a llevar a enfermedades crónicas cuando esta inflamación se cronifica en nuestro organismo. Y vamos a hablar, pues son unas palabrejas, pero bueno, que sobre todo lo que quiero que se queden es con las funciones y qué hacen dentro de nuestro cuerpo. Hablaremos de icosanoides, hablaremos de cortisol y hablaremos de insulina principalmente. Pero lo que quiero es que se queden un poco con la filosofía o con la idea que les quiero transmitir. Vale, tenemos una grasa subcutánea que sabemos que vamos a almacenar de manera natural en nuestro cuerpo. Y les digo, esta grasa no me preocupa muchísimo, esta grasa no nos va a hacer perder ni salud ni calidad de vida, porque esta grasa es metabólicamente muy poco activa.
no tiene ninguna prisa por soltar ese ácido graso del que hablaremos más adelante, que sí que nos va a provocar toda esa inflamación. Esta es la grasa que quiero que visualmente la vean muy rápido. Cuando las mujeres pasamos, esto es como lo de Julio Iglesias, de niña a mujer, nosotras empezamos a acumular grasa a la altura de las caderas y empezamos a acumular grasa también en el pecho. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos la gran suerte de que vamos a ser madres. Cuando nosotros pasamos por la etapa de la maternidad vamos a necesitar muchísima energía. El cuerpo lo que hace es que está aprovisionando una reserva energética muy poderosa y muy potente, pero muy saludable, porque no nos va a matar. Lo que va a hacer es que vamos a ser super mujeres, que vamos a tener un montón de energía en esa etapa concreta de la vida si la necesitásemos, o en etapas de ayuno. Si de repente no tenemos acceso a los alimentos, toda esa grasa que se almacena, que por eso el cuerpo la almacena, nos va a ayudar pues a que sobrevivamos sin ningún problema. Véanse pues las huelgas de hambre. Cuando alguien hace una huelga de hambre no muere inminentemente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparado para sobrevivir. La grasa subcutánea, véanse la de los bracitos, la de las caderas, esa que no nos preocupe, porque esa es metabólicamente muy poco activa. Bueno, puede ser más o menos estética. Nos va a dar muchos problemas para situaciones motoras. Es decir, todo lo que sea agacharnos, levantarnos, por eso deberíamos de controlar nuestro acúmulo de grasa total, pero no es metabólicamente muy activa. ¿Cuál es la que más nos debe preocupar? Que eso que decíamos antes del perímetro de cintura, pues esta que se acumula a la altura de la cintura. ¿Por qué? Porque se va a depositar encima de nuestras vísceras, encima de todos los órganos que nosotros tenemos en esta parte del cuerpo. Esto va a provocar que vaya a haber una deficiencia en todo lo que va a ser el funcionamiento de estos órganos y va a aumentar mucho la inflamación. ¿Por qué? Porque esta grasa sí que es metabólicamente muy activa, sí que tiene muchísima actividad. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace esta grasa. Lo que vamos a hacer es decir, vale, yo tengo una grasa que se acumula en mi cuerpo, en el tejido subcutáneo, y tengo otra grasa que se acumula en las vísceras, y hasta aquí todo normal si yo estoy pues por debajo de un 30% de grasa corporal total, y si mi perímetro de cintura siendo mujer es menor de 82, o si mi perímetro de cintura siendo hombre es menor de 102. ¿Qué ocurre si yo tengo un exceso de la grasa visceral? La grasa visceral lo que está captando sobre todo es un ácido graso que se llama ácido araquidónico. En la literatura siempre lo van a ver como dos A's mayúsculas, A mayúscula, A mayúscula. Eso es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a dar muchos problemas en el cuerpo. Entonces lo que va a hacer para que no vaya a otras células, el tejido adiposo va a decir, para mí, para mí, para mí, y empieza a almacenarlo, hasta que llega un momento que la grasa visceral se desborda. Tiene tanto ácido araquidónico dentro, y hablábamos antes de que es metabólicamente muy activa, que todo ese ácido araquidónico va a salir a sangre, y entonces va a empezar a generar una respuesta del sistema inmunitario. Se van a segregar unas hormonas que tienen una función muy corta, es que se segregan, actúan célula a célula y desaparecen, tienen una vida muy corta. Se llaman eicosanoides. Los eicosanoides van a provenir de ácidos grasos con una cadena de 20 carbonos, como es el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos. Eicosanoides va a haber que no son provocadores de la inflamación, que van a ser proinflamatorios, y también nuestro organismo dispone de otros eicosanoides que son de tipo antiinflamatorio. Los que provocan inflamación, para empezar por ello, son los que provienen del ácido araquidónico. ¿Qué es lo que va a hacer los eicosanoides? Los eicosanoides van a dar un aviso de que algo va mal, de que hay mucha cantidad de ácido araquidónico en nuestra sangre. Entonces, lo que se van a liberar son una sustancia, una hormona que se llama el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol va a intentar disminuir toda esa inflamación. Entonces, vamos a tener unos eicosanoides que son proinflamatorios y vamos a tener como respuesta a nuestro sistema inmunitario un cortisol que va a bajar todo lo que es esa inflamación. Desde que los eicosanoides se segregan, lo que van a hacer
es alertar de que aquí hay una inflamación. Entonces se van a producir en nuestra sangre aumentos de moduladores de la inflamación, como son las citoquinas, como es la histamina. Entonces hay ciertas sustancias que se van a ir segregando y que están avisando a todo nuestro cerebro, a todo nuestro sistema inmunitario de que se está produciendo un daño en los tejidos, se está produciendo un daño en los vasos y hay que repararlo. Se segrega el cortisol cuando, yo siempre digo que esto es como un campo de batalla, está el enemigo y empezamos a segregar eicosanoides y otras todas sustancias que van a ese campo de batalla. Cuando conseguimos vencer, el que recoge todos los cadáveres y el que intenta reparar todos los tejidos es el cortisol. El cortisol es una hormona que se segrega en las glándulas suprarrenales, están encima de nuestros riñones. Y lo que va a hacer es que va a reparar, o siempre se dice que rejuvenece todas las zonas. Yo he tenido un daño de un tejido por una inflamación y el cortisol va a regenerar. Se ve muy fácil cuando nos hacemos una herida en las manos, ¿no? Que se nos inflama, se nos pone caliente, cambia de color. Vale, pues todo eso son respuestas del sistema inmunitario para intentar cerrar esta herida que se nos provoca. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo mucha cantidad de agentes que me están llevando a la inflamación, yo lo que tengo que segregar es mucha cantidad de cortisol. Cuando yo tengo una inflamación crónica, lo que estoy obligando a mi cuerpo es que de manera cronificada yo tenga que estar fabricando cortisol. ¿Qué problema tiene el tener un exceso de cortisol? Que va a haber un catabolismo, una destrucción de nuestra musculatura. ¿Por qué? Porque va a intentar sacar los nutrientes de los músculos para poder hacer uso de esos nutrientes para esa reparación que es su función. Por eso hay una degradación de la masa muscular. ¿Qué va a hacer el tener altos niveles de cortisol? Que disminuyen nuestros niveles de testosterona, con lo cual también vamos a tener un problema o va a incidir de manera muy negativa en el mantenimiento de nuestra masa muscular. Pero ¿qué hace también el cortisol? Que nos puede generar una resistencia a la insulina. Y aquí aparece el otro palabrajo, a la insulina. La insulina es una hormona y es una hormona que lo que se dedica es a hacer un almacén de nutrientes. Va a captar los nutrientes después de ser digeridos y los va a llevar a cada una de las células. Si las células necesitan consumir ese nutriente, porque en el día a día, oye, ¿necesitas alimentos? Sí, porque me estoy moviendo, estoy aquí hablando, estoy gastando. Bueno, pues la célula lo va a gastar. Oye, no lo necesito, pues todos esos nutrientes se van a almacenar. La insulina tiene la capacidad de almacenar los nutrientes. ¿Qué significa la palabra resistencia a la insulina? Que estos nutrientes, que son fundamentalmente glucosa y aminoácidos, que tiene la insulina, van a ir a las células, pero las células no van a tener capacidad de reconocer que ella es la que les va a dar ese alimento, con lo cual las células siguen teniendo hambre, dicen, oye, no pasa nada, y empiezan a enviar señales de alerta diciendo, oye, no nos llega el alimento, con lo cual el cuerpo dice, bueno, voy a fabricar más insulina. La insulina se fabrica en el páncreas, en las células betas del páncreas. ¿Qué ocurre? Que las células tienen hambre. El cuerpo dice, vale, voy a llevar más cantidad de, imaginémonos que la insulina fuese en camiones, voy a llevar más cantidad de camiones con comida a estas células para alimentarlas. Y empieza a segregar más y más y más cantidad de insulina. Pero no, las células les cuesta mucho reconocer que esa insulina está así. Es decir, si antes yo tenía una célula y con un solo camión podía alimentar a esas células, ahora voy a necesitar 5 camiones para poder alimentar esas células. ¿Qué problema tiene el que altos niveles de cortisol que se segregan para poder curar todo ese daño que se ha provocado por la inflamación exista en el cuerpo? El problema que tiene es que provocamos una hiperinsulinemia, es decir, nuestros niveles de insulina los aumentamos por encima de la normalidad. Con lo cual, lo que vamos a hacer es que los depósitos de grasa se van haciendo cada vez más grandes y nos impide que podamos utilizar esta grasa como combustible energético, porque la insulina tiene una capacidad de almacenar
pero no tiene la capacidad de destruir esta energía que nosotros tenemos en nuestras células. Por eso es muy importante en el intento de controlar nuestra obesidad o en el intento de controlar nuestro porcentaje de grasa corporal, que controlemos la insulina. Cuando yo tengo altos niveles de insulina, vale, ya sé que voy a tener unos depósitos grasos más grandes, pero al principio de la introducción de que le hablaba de la inflamación, les decía, es que cuando yo tengo mucha grasa a nivel visceral estoy desarrollando mucha inflamación. Bueno, pues aquí viene la tormenta nutricional perfecta, porque vamos a entrar en un ciclo del que no vamos a salir. Yo tengo mucha grasa visceral que me está segregando mucho, me está haciendo segregar mucha cantidad de insulina porque estoy presentando una resistencia a la insulina, lo que me está haciendo que aumente la inflamación. Como yo tengo altos niveles de insulina de manera normalizada en mi cuerpo, porque estoy haciendo siempre una lucha constante de esa inflamación, esta inflamación se me cronifica. Yo tengo estos niveles de insulina crónico elevadamente en el tiempo, con lo cual voy a ser un candidato a padecer enfermedades crónicas. Por eso la obesidad está linkeada, o hay muchísimos estudios en los que se ve cómo enfermedades que en principio no tendrían por qué tener ninguna coincidencia con la obesidad pueden ser diana fundamentalmente de esta inflamación o de este exceso de grasa corporal, como puedan ser daños cerebrales, véanse Alzheimer, tumores, véanse cáncer, o la que seguro que tienen en mente, y está súper sencilla, es la diabetes, ¿no? Todos sabemos que hay diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Diabéticos tipo 1 son aquellos que nacen sin la posibilidad de segregar insulina, no tienen esta defensa ni tienen esta hormona para poder alimentar a sus células. Pero existen unos diabéticos tipo 2. ¿Quiénes son estos diabéticos tipo 2? Pues los diabéticos tipo 2 son estas personas que han segregado insulina a lo largo de su vida, que han hecho una resistencia a la insulina, ha habido ese no reconocimiento por parte de las células, he tenido que ir fabricando cada vez más cantidad de insulina para poder alimentar a las células, hasta que llega un momento que nuestro páncreas, ¿no?, como que la fábrica dice, se acabó, no puedo producir absolutamente nada más. Y ahí vienen nuestros problemas, cuando vamos elevando de manera cronificada estos niveles de insulina, porque nos van a llevar a la inflamación, y la inflamación me va a llevar a la producción de cortisol, que me va a elevar los niveles de insulina, me disminuye la testosterona y me disminuye la masa muscular, que veremos en la segunda parte de la charla cómo es de importante para preservar esta salud y esta calidad de vida. Bueno, pues dicho esto, que puede sonar a lo mejor un poco diferente, ¿no?, porque de repente hablo de obesidad, pero estoy hablando de inflamación y de cómo una inflamación crónica nos va a llevar a perder nuestra calidad de vida y nos va a llevar a enfermedades. ¿Qué podemos hacer de manera muy sencilla o así a grandes rasgos con nuestra alimentación? Bueno, pues he querido resumirlo muy esquemáticamente en muy pocos pasos. Es decir, vale, yo sé que si tengo un exceso de grasa corporal, y si ese exceso de grasa corporal se acumula a nivel de la cintura, tengo un problema muy grande. Tengo un problema muy grande porque sé que voy a provocar una inflamación en mi cuerpo que va a ser muy difícil de combatir y que me va a impedir de todas el que yo pueda vaciar esos depósitos de grasa debido a los altos niveles de insulina que me va a provocar. ¿Vale? Lo primero que tengo que saber es qué tipo de grasa voy a meter en mi alimentación, qué tipo de grasa va a formar parte de mi dieta. ¿Vale? Yo sé que hay una grasa que es más inflamatoria, como la que hablábamos del ácido araquidónico, y también les decía, oye, existen eicosanoides que son antiinflamatorios, es decir, que tenemos la suerte de que hay grasa que va a ser más antiinflamatoria. ¿Cuál es la grasa que nosotros deberíamos evitar? Pues deberíamos de evitar comer yemas de huevo, deberíamos evitar comer carne roja, deberíamos evitar tomar aceites como el aceite de girasol. ¿Por qué? Porque son ricos en este ácido araquidónico, que nos hacía que empezase o nos desencadenaba toda esa respuesta del sistema inmunitario, toda esa inflamación que nuestro cuerpo hacía. Pero bueno, tenemos una solución y tenemos un comodín muy bueno. Busquemos grasa que nos vaya a preservar de esta inflamación, como puede ser la del aceite de oliva virgen extra. Utilicémoslo para cocinar, utilicémoslo para aliñar. Es una grasa
que nos va a ayudar a luchar, a combatir esa inflamación crónica que nosotros tenemos en el cuerpo, es decir, que con esa grasa vamos a poder estar mucho más eficientes a la hora de poder disminuir nuestros depósitos de grasa. Seguro que aunque ya les suena o han escuchado los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son grandes luchadores de esta inflamación, por eso ahora se escuchan tanto y por eso ahora los investigadores estamos trabajando mucho en ellos, porque los beneficios son muy grandes. ¿Dónde se encuentran los ácidos grasos omega 3? Aceites de pescado, en pescados azules, en el lino, en las algas. Ahora que ya tenemos como comidas más internacionales, pues bueno, ensaladas de alga, comer algas, tiene mucha cantidad de ácidos grasos omega 3. Eso en cuestión de grasa, pero después también ha introducido la palabra insulina. Y la insulina está muy relacionada, y esto seguro que lo tienen muy unido, a azúcar, ¿no? El azúcar de la sangre, ¿no? Esa glucosa, ¿vale? Pues si yo sé que si yo como mucho azúcar elevo mucho los niveles de insulina y sé que tener muy altos los niveles de insulina es un problema, vamos a hacerlo al revés. Yo voy a comer alimentos que sean más pobres en azúcares o que al menos estimulen menos los niveles de insulina, con lo cual mi hiperinsulinemia va a ser menor. Paso de tomar cereales o paso de tomar alimentos muy ricos en almidones o azúcar de mesa blanca sencilla, y voy a hacer una ingesta, o lo que recomendamos es hacer una dieta mucho más rica en frutas y verduras, que estimulan menos estos niveles de insulina que hemos visto que era lo que nos iba a llevar en último paso a padecer una enfermedad crónica. También es muy importante el que no estemos mucho tiempo sin comer, que no hagamos largos periodos de ayuno. El cuerpo para eso es muy rutinario, muy disciplinado. Entonces, si podemos coger una actitud en hábitos de ingesta, o decir, oye, yo desayuno aproximadamente hasta ahora, como aproximadamente hasta ahora, hago tentempiés aproximadamente hasta ahora, veremos que toda nuestra insulina, que toda nuestra inflamación se va a poder regular mucho mejor. Importantísima la masticación, para hacer digestiones más sencillas y que no estemos aumentando de manera indirecta esa inflamación. Y al principio de la charla, cuando les decía qué somos nosotros, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no?, pero cómo es nuestra composición corporal, han visto que éramos mucha cantidad de agua, tenemos mucha agua y somos mucha agua, con lo cual la hidratación es un aspecto muy importante que tenemos que cuidar. Sé que conforme vamos avanzando en la vida, cada vez la sensación de sed es mucho menor y beber agua puede resultar súper aburrido. Háganselo divertido, háganse agua gelificada, tómenselo en caldos de verdura, en sopa, me da exactamente igual, pero es muy importante que cuidemos y preservemos nuestra cantidad de agua. Y ya está, con esto es todo lo que quería decir. Bueno, pues muy interesante, Mónica. Desde luego no se puede agotar el tema porque es absolutamente infinito, pero las pautas han quedado muy claras. Muchas gracias. Nada, a ti. Seguimos a continuación con don Julio Barrabío, que es entrenador personal y que nos va a hablar de otra faceta de la obesidad, ¿no? Pues si vale todo en alimentación, en ejercicio físico. Bienvenido, Julio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Paco, gracias a Ceoma y a Vitalia. Bueno, hablar de la actividad física en la tercera edad sería muy largo, entonces nosotros hoy nos vamos a proponer hacer un caso práctico de una persona mayor, un varón de 70 años que presenta obesidad. Cuando hacemos la pregunta de ¿vale todo? Desde el punto de vista de la actividad física, quiero que nos hagamos o imaginemos que queremos hacer un plato de cocina, un pastel, y tenemos todos los ingredientes que queramos. Que vamos al supermercado y compramos
todos los comestibles que queramos. ¿Valdrían todos los comestibles o todo lo que compramos para hacer un plato rico? No necesariamente. No necesariamente, porque habrá productos que no casen bien entre ellos. Luego habrá que tener en cuenta también que esos alimentos gusten a nuestros comensales. Entonces, cuando decimos vale todo para la actividad física, nos queremos referir a que lo primero que hay que tener en cuenta para establecer una intervención desde el punto de vista físico, tenemos que tener en cuenta a quién va esa actividad física dirigida. En este caso va a ser un varón, 70 años, que presenta obesidad. Esto ya nos está dando dos datos. Estamos en 70 años, envejecimiento, tercera edad. En segundo lugar, obesidad. El desglose que vamos a hacer en esta presentación, vamos a hablar qué ocurre durante el envejecimiento, qué ocurre luego si aplicamos una receta muy tradicional de actividad física como puede ser andar, el entrenamiento de fuerza, que también sería la novedad quizás en este planteamiento, y qué ocurre o qué condicionantes plantea la obesidad cuando queremos hablar de actividad física. Bueno, como no me quiero enrollar, vamos a pasar en primer lugar al envejecimiento. El envejecimiento es un proceso fisiológico, como puede ser cualquier otro, que nos afecta en todas las estructuras y en todas nuestras funciones. Esto, como consecuencia de este proceso, se van a ver afectadas todas las estructuras, se va a producir un deterioro, y en nuestra capacidad funcional, paulatinamente, de manera lenta, pero inexorable, todo hay que decirlo, se va a producir un declinar. El concepto de capacidad funcional me gustaría destacarlo, sobre todo con el tema del envejecimiento, porque es muy importante. O sea, no es lo mismo llegar a los 70 años con una serie de limitaciones que tener una cierta independencia. No es la misma calidad de vida. Entonces, ese concepto de capacidad funcional me gustaría que lo dejáramos ahí como subrayado, porque lo considero bastante importante. El proceso de envejecimiento, como hemos dicho, va a afectar a todas las estructuras, a todas las funciones. Por ejemplo, el sistema inmunológico. Se producen cambios en la población leucocitaria y se va a ver modificada. Mónica antes nos ha hablado de un estado de inflamación bajo, pero que durante la vejez se nos va a presentar. Desde el punto de vista del esqueleto, como consecuencia de la desmineralización ósea, las vértebras se va a ir reduciendo su anchura. Los huesos de las extremidades inferiores también se van a ir deformando. Cuando nos hacemos mayores, perdemos estatura. O sea, es un hecho que está ahí, es como consecuencia de este proceso de envejecimiento que afecta al sistema esquelético. Otra modificación, otro cambio que notamos cuando vamos envejeciendo, el sistema hormonal. Lo que son las hormonas anabólicas o tróficas, como puede ser testosterona, hormona de crecimiento, proteína, el factor de tipo insulínico, también nos afecta, resistencia a la insulina, que también lo ha mencionado anteriormente Mónica. Todo eso se ve afectado durante el envejecimiento. ¿Qué consecuencias tiene todo este deterioro? Bueno, pues se puede producir consecuencias estéticas. Nos salen canitas, por ejemplo, nos salen arrugas. Esto también se puede traducir en enfermedades. O sea, por ejemplo, vamos perdiendo oído, un poquito de sordera, Alzheimer, por ejemplo, y ya al final del proceso pues puede haber unas consecuencias mortales, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal. Bueno, la idea es que quiero que tengamos presente que es un proceso fisiológico
que va a ir mermando poco a poco nuestras capacidades. Pero yo me quiero hoy centrar en un aspecto en concreto, en cómo afecta el envejecimiento al sistema, a nivel neuromuscular. A nivel neuromuscular, el sistema neuromuscular es el encargado de generar y de controlar la fuerza. Es obvio que según nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo fuerza. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Bien, el músculo, como cualquier otro tejido, como otros órganos del cuerpo, se va continuamente renovando. Pero, si comparamos esa capacidad de renovación o de regeneración muscular de una persona joven y de una persona ya de edad mayor, no me gusta hablar de tercera edad, pero de una persona de la tercera edad, vamos a ver que ese potencial miogénico, esa capacidad de regeneración del músculo, está modificada. Ahora voy a utilizar unos términos, no quiero ser muy técnico, pero quiero explicar cómo se produce esa regeneración o esa remodelación del músculo. Las encargadas de esa regeneración del músculo son las células satélite. Las células satélite, para que nos hagamos una idea, serían unas células madre, pero que las vamos a circunscribir al ámbito del músculo. Estas células satélite se encuentran en un estado de quiescencia, con poca actividad, salvo cuando reciben la señal que va a disparar su entrada en funcionamiento. Cuando reciben esta señal, estas células satélite van a responder del siguiente modo. Van a generar mioblastos. Los mioblastos serían células embrionarias que van al final a producir fibras musculares. Bien, pues este proceso que os he comentado de las células satélite, en el caso del envejecimiento o como consecuencia del envejecimiento, está alterado. Está alterado y poco a poco la remodelación del músculo va siendo más ineficiente, cuando no es nula. Como consecuencia, el músculo va a presentar una menor calidad, va a tener tejido fibroso y tejido graso. En definitiva, perdemos calidad en el músculo. Eso desde el punto de vista del tejido muscular. Pero también quiero hacer mención, porque está relacionado con el sistema neuromuscular, quiero hablar de cómo se renuevan las unidades motoras. Como tampoco me quiero poner muy técnico y limitándolo todo, para que nosotros contraigamos cualquier músculo es necesario que haya un nervio que dé la orden. Lo estoy reduciendo muchísimo, porque hay muchas cosas detrás, pero bueno. Cuando ese nervio da la orden, que en este caso serían las motoneuronas, da la orden a las fibras musculares, es cuando se produce la contracción muscular, que es la que va a generar la fuerza, es la que nos va a permitir movernos. ¿Qué ocurre como consecuencia del envejecimiento? Que la remodelación de las unidades motoras también está alterada. Cuando somos jóvenes se produce una compensación entre las fibras musculares que van perdiendo su conexión con los nervios y las nuevas. Pero según va avanzando, vamos avanzando en edad, va avanzando nuestra vida, esta remodelación ya no sucede así, de tal modo que hay fibras musculares que se van a quedar sin suministro neural. No hay un nervio que, digamos, le dé la orden para que se contraiga. El resultado de esto va a ser la atrofia o incluso la muerte del tejido muscular. Con ello, porque no quiero entrar en muchos más tecnicismos, la idea que me gustaría que nos quedáramos, por lo que respecta al sistema neuromuscular, es que durante el envejecimiento hay una pérdida de masa muscular. Podríamos hablar largo y tendido de la sarcopenia, pero hoy no es el día, y al mismo tiempo ese tejido muscular va a ser de una calidad inferior.
Por lo tanto, a efectos de este señor al cual tenemos que indicar qué actividad física es la mejor, debemos de tener en cuenta que su sistema muscular ya presenta un déficit. Vamos a pasar a la siguiente pata de esta exposición, que sería la obesidad. Teníamos varón de 70 años con obesidad. De la obesidad ya os ha estado hablando Mónica, de muchos conceptos, podríamos estar hablando aún mucho más, pero yo quiero hacer mención a un dato que es bastante obvio y que nos va a dar una buena pista. Cuando hablamos de obesidad, fundamentalmente de lo que estamos hablando es de acumulación de grasas. Mónica os ha hablado de cómo esa grasa se puede acumular en torno a las vísceras, puede ser subcutánea. Bueno, cuando esa grasa que se va acumulando llega a un determinado umbral, que digamos rebasa lo que son las células del tejido graso, los adipocitos, y también los miocitos del tejido muscular, se produce una situación que vamos a denominar lipotoxicidad muscular. Básicamente, la lipotoxicidad muscular se va a traducir en una incapacidad para la utilización de las grasas como recurso energético. Entonces, esto es muy importante a la hora de decidir qué dosis de ejercicio vamos a aplicar a una persona, porque si no incidimos en reducir esa grasa que está dañando el músculo y que incluso puede llevar a la pérdida del mismo, esa persona, aunque se le apliquen dietas, aunque le pongamos a esa persona a caminar, no vamos a conseguir absolutamente nada, porque no estamos reduciendo esa lipotoxicidad muscular. Dos consecuencias directas de esta lipotoxicidad. La primera, que es con la que me gustaría que nos quedáramos, la incapacidad de utilizar las grasas como combustible. Y en segundo lugar, los adipocitos. Mónica no lo ha mencionado anteriormente, porque hablar de la obesidad sería muy extenso, pero los adipocitos van a segregar o a liberar unas sustancias, las adipoquinas, que van a dañar al tejido muscular, incluso llevándolo a la destrucción. Siendo prácticos, ¿en qué se traduce esta situación de lipotoxicidad? Mónica os ha hablado de la glucosa o el azúcar en sangre que empieza a circular. Como el músculo no es capaz de captar esa glucosa, nuestro cuerpo va a producir mayor insulina. Nos vamos a encontrar con la situación que os ha mencionado ella, hiperinsulinemia. Y como consecuencia de que no es capaz de captar esa glucosa, ese azúcar, nos vamos a encontrar con una segunda situación, hiperglucemia. Tanto la hiperinsulinemia como la hiperglucemia son antilipolíticos, no ayudan a quemar la grasa, sino que en todo caso lo aumentan. Cuando nos encontramos en esta situación, quizás lo primero sería parar la situación para que no vaya aumentando ese depósito de grasa. Y una vez que lo tenemos controlado, ir a reducir esos depósitos de esos ácidos grasos para que puedan ya entrar como un recurso energético cuando hacemos ejercicio. Daros cuenta de la importancia de este concepto, porque si no, a la hora de adelgazar sería muy sencillo. O sea, reducimos calorías y ponemos a andar, a caminar, el ejercicio ya se disminuiría perderíamos peso, pero ¿perderíamos grasa? ¿Qué es lo que nos está complicando todo el funcionamiento muscular? No lo perderíamos. Entonces, me gustaría, igual que os he mencionado antes en el sistema neuromuscular, que como consecuencia del envejecimiento hay una menor calidad y las funciones, el funcionamiento se ve mermado,
en el caso de la obesidad, si nos tenemos que quedar con una idea, quedaros con que hay una incapacidad para utilizar los ácidos grasos como combustible. O sea, podemos aplicar a una persona una dieta hipocalórica y esta persona verá que ha perdido peso, pero si se mira en el espejo, se sigue viendo la misma grasa. Claro, es normal, porque no hemos ido al foco, a la lipotoxicidad. Eso por la parte digamos, de la acumulación de grasas. Y otro aspecto que me gustaría resaltar, porque también Mónica lo ha mencionado y que afecta al tema de la obesidad, es que las personas con obesidad presentan una cantidad de testosterona disminuida, hay un déficit androgénico. Esta disminución o esta reducción de la testosterona nos va a afectar a la síntesis proteica, va a fomentar la resistencia a la insulina y nos vamos a meter nuevamente en el bucle que os he comentado anteriormente, o que os ha comentado antes Mónica, de que el cuerpo no es capaz de absorber el azúcar o la glucosa. Por lo tanto, si somos capaces de reducir la grasa, va a aumentar nuestro nivel de testosterona, y si aumenta nuestro nivel de testosterona, la resistencia a la insulina va a bajar. Vamos ya formando el puzzle. Ahora nos vamos a situar ya en lo que es la actividad física, ya directamente. La primera opción que nos planteamos cuando vamos a hacer ejercicio, y sobre todo en la tercera edad, es la opción de caminar. Probablemente vuestro médico de medicina general, la recomendación que os habrá hecho será salir a caminar 1 hora, 30 minutos, se establecen 240 minutos a la semana, depende de los diferentes protocolos. Pero aquí vuelvo al principio y nuestro caso era un varón de 70 años que presenta obesidad. Entonces, ¿será caminar la opción más beneficiosa, la más eficiente para lo que estamos buscando? Voy a hacer antes de meterme ya a desarrollar este aspecto, quiero hacer una indicación. No quiero que hoy tengáis la idea de que ha habido una persona, en este caso yo, que ha dicho que andar no vale para nada. No estoy diciendo eso. Simplemente, cuando estamos diseñando una estrategia de ejercicio, tenemos que buscar la que sea más eficiente, la que nos funcione, porque si no, sería muy fácil decir, pues, ande usted y ya está. No, tenemos que ver las características del individuo al que vamos a prescribir el ejercicio. Y en este caso, se trata de una persona, de un señor obeso. Bien, está demostrado que las personas con obesidad presentan una fuerza relativa en lo que es el tren inferior bastante reducida en comparación a personas que no presentan obesidad. ¿Eso en qué se traduce? Pues si empezamos a seguir, digamos, vamos a imaginarnos que tenemos un esqueleto o una foto de una persona, vamos a ir viendo en qué se traduce esa debilidad muscular. Cuando tenemos debilidad muscular, por ejemplo, en los glúteos. El glúteo es un músculo muy importante, muy olvidado, no solamente en el entrenamiento de obesidad, sino por lo general en todos los planes de actividad, porque el glúteo nos va a estabilizar la cadera. Cuando tenemos el glúteo débil, normalmente la cadera no la tenemos, no llevamos en paralelo, digamos, vamos presentando desequilibrios. Este músculo, el glúteo medio en concreto, es el encargado de equilibrarlo. Pues bien, en el caso de todos en general, pero en el caso de los obesos, como consecuencia de esa fuerza relativa que presentan disminuida, pues esto se va a ver más acusado. Si seguimos avanzando, nos encontraremos que también
tanto los cuádriceps, los bastos, también presentan menor fuerza. Nos encontramos igual, una fragilidad a la hora de caminar. No nos gustaría que si a alguien le prescribimos andar, como consecuencia de esa fragilidad en los miembros inferiores, tuviera caídas, que es algo bastante habitual en la tercera edad. Entonces, esa debilidad de la musculatura, en este caso de los cuádriceps, también debemos valorarla. Pero si seguimos hacia abajo, nos encontraremos el tríceps sural, los gemelos, para entendernos. Los gemelos, en el caso de las personas con obesidad, se encuentran también debilitadas, como consecuencia del factor o del hecho que os he comentado anteriormente, de la lipotoxicidad, con lo cual lo debemos de tener en cuenta. Y por último, existen estudios, todo esto que os estoy comentando no es que yo me lo estoy inventando o una mañana me haya levantado y he empezado a pensar que estas cosas ocurren. Todo esto son estudios y evidencias científicas. En el caso de los obesos, la musculatura de dorsiflexión del tobillo y la flexora plantar, es decir, cuando andamos, impulsamos. Esa musculatura está debilitada, con lo cual, a lo mejor a una persona que presenta obesidad le estamos mandando a andar y no le estamos haciendo ningún favor. No le estamos haciendo ningún favor porque en este caso no es la actividad física que le sería recomendable. Por lo tanto, vamos a dejar a un lado lo que sería el caminar o las actividades aeróbicas. Y os voy a hacer también una pequeña mención a algo de lo que os ha hablado Mónica anteriormente. Mónica os ha hablado del cortisol, de cómo influía o cómo participaba en ese proceso de la obesidad. Las actividades aeróbicas elevan el cortisol, con lo cual, en el caso de esta persona de 70 años, varón con obesidad, tampoco sería recomendable marcarle unas pautas para caminar. Y ahora, por último, la última pata de esta exposición sería si no podemos o no deberíamos de prescribir la caminata o andar, ¿qué otra alternativa tenemos? Pues el entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza, quizás vamos a ser un poco no revolucionarios, porque creo que poco a poco es algo que se va a ir introduciendo, pero hoy en día no le estamos prestando la debida importancia. Si hablábamos antes de la pérdida de masa muscular, más importante es la pérdida de fuerza, y la pérdida de fuerza se produce entre 2 y 5 veces más rápido que la masa muscular. Por lo tanto, ahí ya deberíamos de tener algo muy claro. El sistema neuromuscular está debilitado, su funcionamiento también vemos que es deficiente o que tiene ciertos déficits. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza va a beneficiar. Existen bastantes evidencias y bastantes estudios de cómo el entrenamiento de fuerza, no voy a entrar ahora en protocolos de cómo deberíamos de aplicar ese entrenamiento de fuerza porque sería muy extenso, pero el entrenamiento de fuerza junto con una ingesta proteica adecuada, quizás algo más del 0,8 que habitualmente se habla, nos va a beneficiar para el mantenimiento de la masa muscular e incluso para el aumento. Hay estudios que verdaderamente son sorprendentes de personas de 70 años, de más 70, 90 años, que una vez que se les han aplicado protocolos de entrenamiento de fuerza, presentan una mejora de capacidad funcional sorprendente, pero que podríamos hablar a lo mejor de 20 años. Fijaros lo que supone tener 70 años y tener una capacidad funcional como alguien de 50. Yo creo que firmaríamos todos. No quiero liarme mucho más en el entrenamiento de fuerza. Si queréis, en el turno de preguntas podemos resolver algunas dudas, pero yo
desde aquí os invitaría, en primer lugar, a la actividad física. La debéis de incluir, vamos, como algo habitual en vuestras vidas. Y luego, dentro de esa actividad física, plantearos el entrenamiento de la fuerza. Yo sé que lo que estoy hablando ahora mismo, a lo mejor estáis visionando a alguien haciendo pesas, diciendo, yo soy muy mayor para hacer pesas, para hacer ese entrenamiento. No es así. Entonces, yo dejo ahí ese interrogante y os voy a dejar simplemente con una frase para que la penséis un poquito. No se trata de añadir solo años a la vida, sino vida a los años. Eso es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos. Creo que nos habéis dejado, como es siempre buenísimo, más preguntas que respuestas, ¿no? Entendemos que la obesidad es una complicación mayor de lo que pensamos, que se puede de alguna manera evaluar o que la podemos controlar no solo con el peso, sino con temas más complicados o con otros más sencillos como el perímetro de la cintura, ¿no? Y que la respuesta no es solo la típica de yo hago ejercicio a mis aires o a mi aire o ando, bueno, posiblemente hay que acudir a personas que nos puedan ayudar en centros como este, en especialistas, en centros de salud, porque todo tiene solución, en concreto pues la obesidad también, y si no lo hacemos así es una especie de espiral que genera un deterioro progresivo. Yo animo a que estas ideas se puedan debatir, se puedan compartir, cada uno con sus amigos, con su familia, la puedan ver aquí y divulguen pues el contenido audiovisual que va a estar disponible como siempre en la página web de CEOMA, que es ceoma.org, para que podamos entre todos, pues como decías tú, trata de vivir, de añadir años a la vida, ¿no? Sino vida a los años, en definitiva de vivir más y mejor. Muchas gracias.